Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 27, 12 Palacios, capítulo 6, Espada Rota. Hinin se quedó allí en el aire, mirando hacia abajo en la garganta de los armamentos. Luego voló inmediatamente hacia abajo y aterrizó frente a un edificio helado que se erigió dentro de la garganta. Esta fue la verdadera garganta de los armamentos. Había dos golems vigilando las puertas del edificio. Dark North te saluda, dijo Nin cortésmente. Sport 5. Sport 6. Los dos golems se presentaron. Ambos tenían auras señoriales y solemnes de tremendo poder. Nin pasó frente a las puertas, y los dos golems le dejaron entrar sin impedimentos. Aunque había muchas armas y tesoros almacenados aquí, ni siquiera los emperadores eternos eran lo suficientemente fuertes como para apoderarse de ellos por la fuerza. Las formaciones que rodeaban las partes más importantes de los 12 palacios habían sido establecidas personalmente hace mucho tiempo por el todopoderoso Hegemon, y las sucesivas generaciones de genios en los 12 palacios las habían fortalecido y reforzado repetidamente. A estas alturas, había pocos o ninguno en todos los territorios interminables capaces de romper el interior. ¿Qué tesoro guarda? Tan pronto como entró Nin, vio las espadas divinas que habían sido firmemente plantadas en el suelo. Estaban aglomerados uno al lado del otro, y todos ellos emanaban auras aterradoras de espadas intencionadas. Incluso la espada más débil era por lo menos una arma eterna. Había una estela de piedra al lado de cada espada, y cada estela de piedra tenía una simple línea de caracteres en ellos: 30.000 cubos. 90.000 cubos, 50.000 cubos. Estos eran los precios de las espadas, y los precios eran bastante bajos. Sin embargo, no había sido fácil para los palacios de la espada reunir estas maravillosas armas, y no había manera de que Nin ni los demás simplemente pudieran quitar las espadas sin pagar nada. ¿Qué es? La mirada de Nin se volvió de repente hacia la distancia, donde percibió una increíble espantosa espada que irradiaba desde lejos. A pesar de que estaba bastante lejos, y aunque había miles de otras espadas allí, Nin podía sentir que ninguno de ellos era capaz de sacudir esa espantosa espada en tensión en lo más mínimo. Era una espada rota que emanaba ese aura, y fue colocada encima de una mesa. Esta era la única espada en toda la garganta de los armamentos que se colocaba sobre una mesa. ¿Una espada rota? Perplejo, Nin caminó hacia ella para mirarla detenidamente. Estaba roto de una manera tan limpia y natural. Parece que en realidad se forjó de esta manera y pretendía ser de esta manera. Nin rápidamente fue capaz de decir que esta espada no estaba realmente roto, fue creado de esta manera. Retumbar. La intención de la espada salió de la espada. Nin sintió como si fuera un diminuto barco frente a las salvajes olas del océano, a punto de ser zozobrado en cualquier momento. La incomparablemente antigua espada, intención, era la espantosa tentación que Nin había sentido jamás. El arte de la espada, sin nombre, Violet Jewel, el bosque de las pagodas de la espada, ninguna de estas cosas le había dado a Nin una sensación parecida. Era inmenso, inspirador y era insondablemente antiguo. Esto hizo que Nin sintiera como si estuviera de vuelta en la tierra, mirando el mar sin fin de las estrellas. Cuando Nin alcanzó a 30 metros de la espada rota, una oleada de fuerza invisible de repente le impidió moverse más lejos. No importaba cómo lo intentara Nin, era incapaz de tomar tanto como un solo paso extra. En realidad, no puedo ir más cerca de él. A estas alturas, Nin se dio cuenta de que no había otras espadas a menos de 30 metros de la espada rota. ¿Y no tiene precio? Las otras espadas tenían claramente etiquetados los precios en las estelas de piedra. Solo esta espada rota era diferente. No había nada a menos de 30 metros de ella, ni siquiera una estela de piedra. Nin le dio una mirada larga y profunda, grabándola firmemente en su memoria. Aproximadamente un tercio de la garganta de los armamentos fue reservado para las espadas. El resto fue utilizado para sostener muchos otros tipos de tesoros y artefactos únicos, y también tenían los precios enumerados al lado de ellos. 50.000 cubos. 2 millones de cubos. 10 millones de cubos. 110.000 cubos. Los tesoros y artefactos todos tenían precios diferentes. Nin quería adquirir Dao Relámpago. Cosas como Water Smoke Lightning, Fire Cloud Lightning o Azure Wood Lightning representaban los 5 elementos y por lo tanto eran bastante baratos, requiriendo aproximadamente 200.000 cubos. Otros tipos de rayos Dao, sin embargo, eran mucho más caros. El Whortleberry Lightning costó 1,9 millones de cubos y fue el más caro de los 9 tipos de rayo Dao que Nin necesitaba. Nin fue capaz de adquirir los 9 tipos de rayo Dao aquí en la garganta de los armamentos,
pero el precio era bastante empinado. La garganta de los armamentos incluso tenía un 10º tipo de rayo Dao que se formó naturalmente. Este relámpago fue conocido como el All-Haven Lightning y costó 10 millones de cubos, y solo podría ser utilizado si uno estaba dispuesto a jurar un juramento de sangre vital. El relámpago de Allende solo podía ser cosechado por el todopoderoso Hegemon y era único en el reino Brixore. Si alguna de las otras organizaciones supremas deseaba adquirir el rayo de Allende, tendrían que pagar una cuota totalmente escandalosa al reino de Brixore. Solo para los miembros reales del reino de Brixore tal precio bajo de 10 millones de cubos sería aceptado. El propio Daor Olgath solo pudo adquirir 9 tipos adecuados de rayo Dao, en cuyo momento creó su Trueno Novasens. Nin no pudo evitar suspirar. Pero el reino Brixore realmente tiene 10 tipos. Los horizontes de Nin se ampliaron después de que pasó algún tiempo vagando por la garganta de los armamentos. Finalmente se dio cuenta de cuántos tesoros existían en el caos primordial. Dark North, hecho ya, Sportfibe, uno de los 2 golems que guardaban afuera, preguntó a Nin curiosamente, ¿qué tesoro ha elegido? Estaba buscando, pero incapaz de encontrar 9 tipos de agua divina, incluyendo Netherstream Water y Wormwind Water, dijo Nin. Iba a entrenar en el arte secreto, Novasens Water, y necesitaba 9 tipos de agua. El fuego puede ser clasificado en fuego de ancianos, como el fuego solar de oro, fuego de caos y fuego de Dao. Lo mismo ocurre con el agua. Cuando los dioses mayores o los inmortales ancestrales fueron tocados por el agua del vórtice, encontrarían sus cuerpos llenos de agujeros. Incluso su Tresoul comenzaría a derrumbarse. ¿Oh, agua del caos?, preguntó el cercano Sportsix en voz baja. El Palacio de la Espada no tiene agua de bajo nivel así. Uno de los otros palacios, el Palacio de Kingwater, definitivamente lo tiene. Si realmente lo necesitas, podemos hacer que el Canwater Palace te lo entregue. Necesito 9 tipos de agua del caos. Nin enumeró cuidadosamente los tipos de agua del caos que necesitaba. El agua novesense también se dividió en 2 partes. La parte superior involucró el uso de 9 tipos de agua del caos, mientras que la parte inferior involucró el uso de 9 tipos de agua Dao. Esta era una técnica que estaba a la par con el Novasens Lightning. Sin embargo, debido a ciertas propiedades innatas del relámpago, el Trueno Novasens fue ligeramente más poderoso. Una vez que estas 2 técnicas se utilizaron en unísono, entonces se convertiría en mucho más poderoso, especialmente teniendo en cuenta que el agua y el rayo eran elementos mutuamente complementarios. Debe entenderse que cuando Daor Olgar usó las 9 artes secretas juntas, había sido capaz de suprimir incluso a los emperadores eternos. Derecha. En la garganta de los armamentos, solo pude encontrar una copia de la tercera pintura de Mirrors, ¿no? Nin miró a Sportfibe y a Sportsix. Es el único que tenemos, dijo Sportfibe. Los espejos del emperador eran ahora una figura bastante disoluta y desenfrenada, pero sus artes de espada eran extremadamente profundas. Un sinnúmero de cultivadores de nivel mundial se volvieron locos por la lujuria por sus pinturas. Si no fuera por el hecho de que solo los cultivadores de nivel mundial están autorizados a estudiar de sus legados, probablemente sería mucho más caro. Nin estuvo de acuerdo con esta evaluación. Los legados del emperador Mirrors no en realidad proporcionaron incluso a Daolords con buena experiencia. Si Daolords pudiera aprender de ellos, el precio sería asombrosamente alto. La única razón por la que el precio era bastante bajo era porque el emperador Mirrors no había decretado que solo los cultivadores de nivel mundial podrían estudiar su legado. ¿Cuánto dinero podría tener un cultivador de nivel mundial? Aún así, cada pintura solía costar alrededor de 100.000 cubos de néctar caótico. Necesito la 4ª pintura de Mirrors, no, dijo Nin. ¿El cuarto? Sportfibe y Sportsix intercambiaron una mirada. No está presente en el reino Brixore. Necesitaremos confiar en la fuerza y el alcance de los 12 palacios para encontrarlo en otro lugar en el caos primordial, dijo Sportfibe. Si quieres que hagamos eso, antes de comenzar, tendrás que pagar una cierta cantidad de néctar de caos como depósito. Además, si busca una pintura específica, probablemente terminará costándole mucho más dinero. Puedo aceptar cualquier precio con menos de $500,000 de cubos, dijo Nin. Eso está bien, entonces. Sportfibe asintió. En términos generales, nos cuesta alrededor de 200.000 cubos cuando compramos uno del mundo exterior. Nos llevará un poco de tiempo. 300.000 cubos suele ser el máximo. Espera a que mande una palabra. Una vez que los 12 palacios encuentren la 4ª pintura de Mirrors, no, le informaré inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tardará, aproximadamente?, preguntó Nin. En cualquier lugar de 10 a 1000 años. Sportfibe estaba bastante satisfecho. Los 12 palacios son muy influyentes en los territorios sin fin. Nin estaba mudo.
Muchos de los Daolords de los 12 palacios habían sido secuestrados de otros lugares cuando estaban a nivel mundial. Nin mismo era un buen ejemplo de esto. Había sido miembro del Dusthaven Palace, que estaba bajo la alianza Dao. Ahora estaba aquí en el reino de Brixore, pero estaba garantizado que no había manera de que se separara de la alianza Dao. Esta fue la razón por la cual los 12 palacios tuvieron tal influencia en los territorios sin fin. Dentro de la garganta, encontré una espada rota que ni siquiera podía acercarme, dijo Nin repentinamente. Sportfibe se sobresaltó por un momento, luego asintió con la cabeza. Eso significa que ustedes dos no están destinados a estar juntos, ¿no está destinado? Nin estaba perplejo. ¿Qué? ¿Creías que era una especie de formación que te impedía acercarte a ella? Preguntó Sportfibe. ¿No es cierto? Nin estaba aún más perplejo. El cercano Sportsix dijo, por supuesto que no. Las formaciones dentro de la garganta del armamento están solamente allí para prevenirle de quitar los tesoros sin pagar el precio. En términos generales, puede acercarse y tocar las armas. Usted fue capaz de hacerlo con las otras armas, ¿verdad? Pero esa espada quebrada es tan innatamente poderosa que realmente puede impedir que te acerques demasiado a ella. Solo uno con el destino kármico correcto podrá moverse cerca de él. Si se niega a reconocerte, no hay nada que puedas hacer. Sportfibe miró a Nin. Ni siquiera los dos señores del palacio de nuestro palacio de la espada fueron reconocidos por ella. Después de que su maestro anterior pereció, se ha quedado solo en la garganta de los armamentos. Ha estado en silencio durante mucho, mucho tiempo. Nin parpadeó. Bien entonces. Si ni siquiera los señores del palacio, los señores del vicepalacio y las innumerables generaciones de Daolords no hubieran recibido su aprobación, solo tenía sentido que el propio Nin no pudiera recibir su aprobación. Libro 27, 12 Palacios, capítulo 7. La bestia Blazing Nin sabía muy bien que los territorios sin fin eran un lugar lleno de innumerables tesoros maravillosos. No era sorprendente que este tesoro en particular no tuviera afinidad por él. Ya tuvo la suerte de haber ganado los 9 sellos del caos. Maestro. Después de dejar Armament's Gorge, Nin una vez más se reunió con su Yuji. Vamos a encontrar un lugar para vivir primero. Nin y su Yuji volaron a través de los cielos. De repente, vieron una montaña solitaria que se alzaba en lo alto de los cielos, rodeada de nubes y niebla. Esta fue una de las montañas más altas en el Palacio de la Espada. Había solamente tan muchos miembros formales del Palacio de la Espada, después de todos. La mayoría de la gente podía encontrar fácilmente un lugar de su elección dentro del Palacio de la Espada, siempre y cuando no hubiera nadie más allí. Nin agitó un dedo desde lejos. ¡Vos! Una hacienda apareció de repente en el aire, luego descendió sobre la cima de la montaña. A partir de este día, esta propiedad será nuestra residencia en el Palacio de la Espada. Nin miró a su Yuji. De acuerdo, Yuji. Los 12 palacios tienen tramas de transferencia de espacio-tiempo que las conectan entre sí. Puedes darle una oportunidad al Palacio de Fuego. Tal vez se le conceda la entrada. No iba a poder darle muchos consejos en el Dao de Fuego. Tendría que confiar en sí misma para todo. Tengo que decir, ahora que he vagado por el Palacio de la Espada me siento un poco celoso. Tsuyuji sonrió. Aunque sé que mis posibilidades no son tan grandes, todavía voy a darle un tiro. Nin asintió con la cabeza. Las pagodas de la espada se elevaban alrededor de todo lo que les rodeaba. Era como si innumerables poderes antiguos estuvieran allí, frente a Nin. Mientras Nin caminaba por el bosque de pagodas de espada, su corazón estaba lleno de asombro y pesar. Tantas grandes potencias que habían sido las fuerzas dominantes de su tiempo, que habían sido capaces de derrotar incluso a los emperadores eternos, habían desaparecido. El número de Daolords en el Sword Palace que fueron capaces de vivir por más de 100.000 ciclos del caos se podía contar en 2 manos. Este era el poder imparable y ruinoso del tiempo. Si quiero llegar a ser un emperador eterno, entonces deseo ser uno que sea semejante al omnipotente Hegemon. De lo contrario, preferiría ser uno de esos Daolords capaces de matar a los emperadores. Tengo que llegar a ser lo suficientemente poderoso para convencer al todopoderoso Hegemon o a alguien de su nivel para rescatar y revivir a mi esposa. Una mirada de ensueño estaba en los ojos de Nin. Si pudiera traerla de vuelta, yo, ella y Brickmon estaríamos juntos una vez más. Nuestra familia de 3 estarían juntos de nuevo. Incluso si finalmente fallo en mi Daomerge y pereceré, todo habrá valido la pena. Aunque Daolords caminaba una línea fina entre la vida y la muerte con cada paso, incluso aquellos que fallaron en su Daomerge podrían vivir vidas extremadamente largas. Si su familia de 3 miembros pudiera vivir juntos en paz durante algún tiempo, Nin estaría satisfecho. El pesar más grande de Nin fue, su esposa Yu Wei había perecido poco después de dar a luz a Brickmon. Vos.
Nin hizo un gesto con la mano, haciendo que una cabaña de paja apareciera de repente junto a él. Esta cabaña de paja era en realidad el tesoro de la aceleración temporal de Nin. Nin había hecho algunas alteraciones cosméticas a la misma. Nin entró en la cabaña cubierta de paja, luego se sentó en la posición de loto, puso el flujo del tiempo en un centenar de veces la velocidad normal, luego volvió su mirada hacia las distantes pagodas de la espada. Tantas artes de espada suprema para analizar, y de hecho, cada espada arte está llena de la espada intención de su creador. Nin no podía dejar de suspirar en esto. Para la mayoría de los cultivadores, la codicia no era algo bueno. De hecho, si aprendiste demasiadas técnicas, podrías acabar perdiéndote a ti mismo o a tu propio camino. Sin embargo, el camino de Nin era un camino que empezaba por comprender la esencia fundamental de la espada, y era un camino que recorría analizando y diseccionando todas las otras artes de la espada, absorbiendo sus mejores partes en su propio arte de espada, Brickmon. El arte de la espada, Brickmon, era aún muy joven e incompleto, pero Nin había elegido un camino donde lo usaría para encarnar todos los misterios del Dao de la espada. Este camino que Nin había elegido era un camino muy difícil. Había sido un camino borroso y poco claro para Nin cuando estaba en los Tres Reinos, pero la guía que Daor Souska le había dado a Nin había hecho todo claro. Había analizado miles de espadas en la finca de Lashgod y ahora había llegado a la parte más sagrada del Palacio de la Espada, el bosque de las pagodas de la espada. Hay 83.612 pagodas de espada aquí, muchas de las cuales son comparables a mí, espada arte sin nombre. Tengo que atesorar esta oportunidad. Habiendo venido de los Tres Reinos, Nin sabía exactamente cuán preciosa era esta oportunidad. Debe entenderse que la razón por la cual ninguno de los otros había podido alcanzar el nivel mundial era porque no tenían acceso a buenas técnicas. Esto era cierto para el maestro de Nin, Subuti, así como para los mártires como Ouji o Tres Puridades. Solo en los últimos años Primaltwin de Nin había comenzado a transmitir más información sobre el Dao de vuelta a casa. Sin embargo, esta oportunidad en el Palacio de la Espada fue verdaderamente inestimable, y Nin lo valoró inmensamente. Él fue la segunda persona en dejar los Tres Reinos, con la Madre Nuba siendo la primera. No sabía lo que le había ocurrido a la Madre Nuba, pero estaba decidido a aprovechar esta oportunidad para hacerse lo más fuerte posible. Su Yuji estaba fuera del bosque de pagodas de espada, mirando a esa forma distante que estaba sentada en esa cabaña cubierta de paja. El joven de túnica blanca estaba completamente absorto en la meditación de sus artes de espada, y innumerables corrientes de espadas comenzaron a manifestarse naturalmente en el área a su alrededor, seguidas de una postura de espada tras otra. Estas cosas se manifestaban cuando Nin tenía una nueva percepción. Maestro nunca ha tenido un maestro verdaderamente excelente que fue capaz de darle alguna buena orientación. Ahora, después de tanto tiempo, finalmente ha llegado a un lugar verdaderamente santo para el cultivo. Me imagino que esto hará que su poder se dispare. Él será aún más deslumbrante que antes, su Yuji murmuró en silencio para sí misma. Tengo que trabajar duro también. Ahora que tengo el legado de Feixian el Exaltado, debería ser capaz de proporcionarle alguna ayuda. Todo este tiempo, había sido Nin ayudando a su Yuji en lugar de viceversa. Se sentía agradecida, pero también quería ser capaz de hacer algo por él. Hora de ir al Palacio de Fuego. Su Yuji volvió la cabeza y se fue. Los 12 palacios estaban todos unidos entre sí por las matrices de transferencia del espacio-tiempo. ¿Tan muchos cultivadores de nivel mundial aquí? Cuando su Yuji llegó al Palacio de Fuego, vio a numerosos cultivadores de nivel mundial en el camino antes de que ella se sentara en la posición de loto. Caminó hacia adelante, alcanzando rápidamente el final del sendero. ¡Alto! De repente, un Daolord acorazado negro ladró en su Yuji. Quiero unirme al Palacio de Fuego, dijo su Yuji. Tendrá que esperar. En aproximadamente medio mes, el próximo lote de cultivadores de nivel mundial se les permitirá participar en los ensayos. El negro Daolord blindado le dio una mirada fría. A los cultivadores de nivel mundial solo se les permite permanecer en este camino. No se le permite ir a otras partes del palacio sin permiso previo. Si lo haces, los hechizos restrictivos aquí se activarán automáticamente y te quemarán aún crujiente. Entendido. Su Yuji asintió inmediatamente. Cuando ella había entrado en el Palacio de la Espada, había estado junto a Hinin y por eso el Daolord, de blindaje negro, había sido bastante cortés con ella. Normalmente, sin embargo, los Daolords blindados negros eran bastante fríos e indiferentes a estos solicitantes. Después de todo, eran simplemente demasiados. Otro mes y medio. Su Yuji encontró un lugar vacío y se sentó en la posición de loto. Otro recién llegado. Realmente hay un montón de gente que desea unirse al Palacio de Fuego.
A solo unos cientos de metros de distancia de Suyuji era un joven rechoncho vestido con ropas de fuego. El joven rechoncho murmuró: soy un venerable gran maestro de la alquimia, pero no solo fui rechazado por el Palacio del Espacio, ni siquiera fracasé en las pruebas del Palacio de Fuego. Ah. ¿Qué debería hacer? ¿Por qué diablos no hay un palacio de alquimia? El joven rechoncho sacudió la cabeza. Soy experto en alquimia, espacio, tiempo y fuego, pero no pude pasar las pruebas del Palacio de Espelletime o el Palacio de Fuego. El joven rechoncho suspiró. Parece que tendré que buscar al hermano Dark North y pedirle que me ayude. Definitivamente entró en uno de los 12 palacios. Si lo sigo, las cosas serán un poco más fáciles para mí. Este joven rechoncho era el dios del mundo Pilsaint. Realmente era un muchacho desafortunado. Él mismo era un alquimista y píldora de gran nivel. ¿Por qué una persona como él se vería obligada a participar en un combate? En el pasado, tenía que agitar simplemente la mano y todo lo que deseaba se llevaría a cabo, y su amo a menudo le daría consejos con respecto a la alquimia. ¿Quién hubiera pensado que de repente sería secuestrado en las Islas Astrales? En las Islas Astrales, el combate era lo único que importaba. ¿A quién le importaba ser alquimista? Había empezado con un arma eterna, pero en cuanto llegó, le habían robado. Afortunadamente, la alquimia requería altos niveles de conocimiento tanto del fuego como del espacio-tiempo, y era muy hábil en ambos. Por eso había podido sobrevivir durante tanto tiempo, pero acumular un legado completo y poder escapar era increíblemente difícil. Todo fue gracias a la ayuda de Hinin que él tuvo la suerte de sobrevivir. Su habilidad en la alquimia hizo que su vida en el reino de Brixore fuera fácil, por lo que fue capaz de alcanzar los 12 palacios. Por desgracia, sus habilidades no le bastaban para entrar en los 12 palacios. Seguiré intentando. Las pruebas para el Palacio del Tiempo Espacial eran demasiado difíciles, pero si mejoro un poco en el Dao del Fuego podría llegar al Palacio del Fuego. Mundo Dios Pilsaint apretó los dientes. Estaba decidido a hacer algo de esto. Sabía que entrar en el Palacio de Fuego sería una gran bendición y deseaba profundamente tener éxito. Aunque Suyuji y Pilsaint estaban a unos pocos cientos de metros el uno del otro, ni se conocían. El Palacio Imperial del Reino Brixore. ¡Boos! Una ardiente bestia de fuego corría a través del vacío del espacio. Había unas pocas estrellas del caos en esta vasta región, que era parte del Reino Brixore, aún más vasto Palacio Imperial. Este era el lugar donde el todopoderoso Hegemon descansaba y residía. La bestia ardiente estaba corriendo felizmente a través de ella. Desde que había sido capturado, había estado viviendo una aterradora vida de peligro y aventura. Aunque un miembro poderoso de su raza conocido como Rei Gu había estado manteniendo los ojos en él, todavía se había preocupado de que podría morir en cualquier momento. Por lo tanto, nunca se había atrevido a relajarse en lo más mínimo, pero ahora, finalmente había sobrevivido y había tenido éxito. Niño. Un enorme gigante apareció en el vacío del espacio. Cuando el gigante miraba fijamente a la bestia ardiente, sus ojos estaban llenos de calor. Hegemon. La bestia ardiente estaba tan asustada que inmediatamente se detuvo y se quedó allí obediente. Ya sabía que el omnipotente Hegemon era el miembro más poderoso de su raza. Desde que naciste, has estado entrenando por ti mismo. Todavía eres demasiado joven. La mayor parte de su tiempo se ha gastado en el sueño. Aunque no pasaste demasiado tiempo en el abismo de las Islas Astral, aún mejoras mucho. Ahora estás calificado para entrar en la región de Arceus. La cabeza del gigante habló. ¿La región de los arqueos? La bestia ardiente estaba desconcertada. ¿Dónde exactamente? Libro 27, 12 Palacios, capítulo 8, la región del arqueo. Cuando el todopoderoso Hegemon usó su verdadera forma para charlar con la bestia ardiente, otra cosa estaba sucediendo en otra parte del Palacio Imperial, un lugar donde había 13 tronos reales. Uno de los tronos era blanco como la nieve. Los otros 12 eran de color dorado. Un anciano de barba blanca, vestido de nieve, con 6 cuernos estaba sentado encima del trono blanco como la nieve. Los otros 12 tronos de oro estaban ocupados por 12 figuras blindadas de oro, y Daor Wolfao era uno de ellos. Te he llamado a todos porque hay algo que deseo discutir contigo. El anciano de 6 cuernos de barba blanca sonrió. Como todos ustedes saben, mi carrera acaba de ganar un nuevo miembro. Este niño nació con dones innatos excepcionales, y en 1000 años cortos logró escapar del abismo debajo de las Islas Astrales. Incluso entre mis imperiales, él es una raza rara que se coloca en la tapa misma. Felicitaciones, Hegemon. Estoy seguro de que este niño pronto alcanzará el nivel de poder, rey, en su clan. Los Imperials de Brixore han ganado otro experto.
Las 12 figuras blindadas de oro pertenecían a los 12 palacios, y todos hablaron algunas palabras de adulación. Sin embargo, estas palabras eran también palabras de verdad. El abismo oscuro debajo de las islas de Astral fue reservado para templar y entrenar a nuevos miembros de la raza imperial. En términos generales, los nuevos miembros de la raza habían estado vagando por el mundo exterior solos y realmente no tenían buenos maestros. La mayoría de ellos necesitaba pasar un largo periodo de tiempo en el abismo antes de superar sus pruebas. Además, los imperiales eran tan pocos en número que cada nueva adición a su raza era una causa para la celebración. Un nuevo imperial que era excepcionalmente talentoso era aún más precioso. El todopoderoso Hegemon sonrió alegremente. Era evidente que estaba de buen humor. Este joven es tan talentoso que deseo enviarlo a uno de los universos alternativos. ¿Universo alternativo? ¿Un universo alternativo? Las caras de las 12 figuras blindadas de oro se pusieron pálidas. Hegemon, ninguno de nosotros ha estado en ese lugar antes. Todos comenzaron a preocuparse. No te preocupes, dijo el Hegemon. Como ustedes saben, cuando estaba meditando en el Dao del espacio-tiempo, una vez descubrí rastros de un universo completamente diferente dentro de los flujos del espacio-tiempo y les abrí un conducto transversal. Nuestros dos universos tienen diferentes esencias, lo cual tiene un impacto en mi conducto transversal. Solo aquellos que están por debajo del nivel Daolor de poder son capaces de entrar, pero pude dejar que mi voluntad se filtrara lentamente en ese universo alterno y seducir algunas de sus formas de vida locales para llegar a nuestro universo. Unos cuantos cultivadores de ese universo a nivel mundial han pasado por mi conducto transversal para llegar a nuestro universo. He pasado por sus recuerdos y he aprendido bastante acerca de ese universo. El Hegemón había descubierto un universo alternativo, le había abierto un conducto transversal y luego había podido forzar su voluntad a través del conducto, aunque él mismo no podía pasar por él. Los poderosos poderes de Hegemón eran realmente aterradores. Pero, ese es todavía un universo alternativo. Los 12 poderes blindados de oro eran muy cautelosos. Los territorios sin fin. Era un lugar que era tan increíblemente vasto que todavía estaba lleno de muchos lugares que nadie había explorado nunca. Muchos de los que rompieron para convertirse en emperadores eternos eventualmente dejaron de vagar por los territorios, solo para no ser escuchados de nuevo. Sin embargo, a los ojos de los grandes poderes, esta región infinitamente vasta conocida como los territorios sin fin era en realidad simplemente un solo universo. Cada universo tenía sus propias esencias primarias. Un universo alterno se refería a una región que parecía similar, pero que tenía su propio conjunto de esencias primarias. Por ejemplo, la esencia principal del Dao de la espada en este universo sería diferente de la del universo alterno. Así, uno podía fácilmente sentir cuando uno estaba en un universo alterno, ya que incluso las esencias principales serían diferentes. Cuando envié mi voluntad a ese universo alternativo, pude escanear bastantes mundos caos cercanos a la salida de mi conducto, dijo el todopoderoso Hegemon. He estado viendo este universo durante muchos años, y ahora sé muchas cosas al respecto. No hay muchas diferencias entre nuestros dos universos. La principal diferencia es que los cultivadores en los territorios sin fin están dispersos en muchas organizaciones diferentes, pero el universo alternativo tiene un único poder unificado que gobierna sobre él. El Hegemon continuó, en el universo alterno, hay un lugar conocido como la región de Archaeus. Inúmeros cultivadores de ese universo desean profundamente entrar en la región de Archaeus, e incluso muchos Daolords sueñan tener una ocasión de entrar en él. Sin embargo, solo un pequeño número es capaz de entrar, pero aquellos que entran y luego salen vivos de nuevo se fortalecen dramáticamente. El todopoderoso Hegemon soltó un suspiro. Aunque podría ser un poco peligroso, los cultivadores que viven en perfecta seguridad se pondrán suaves. Ellos no podrán llegar lejos en sus caminos. Cuando usted vive en el límite entre la vida y la muerte, encontrará muchos peligros, pero también encontrará muchos milagros. El nivel de talento del joven es tan grande que es raro incluso entre los miembros de mi raza. He preparado muchas regiones peligrosas para que él se pruebe, y la región arquea del universo alterno es el primer lugar y un lugar extremadamente importante. Si puede sobrevivir, definitivamente habrá sufrido profundas transformaciones. Además, una vez que sea capaz de unificar los misterios de nuestro universo y del universo alternativo, su potencial futuro será verdaderamente ilimitado, dijo el todopoderoso Hegemon. Los 12 expertos blindados de oro crecieron cada vez más interesados mientras escuchaban a los Hegemon hablar. Era cierto que el camino del cultivo tenía que ser un camino lleno de peligro. Solo experimentando más cosas y viendo más maravillas sería capaz de caminar más lejos a lo largo de su camino. Por ejemplo, si Jinin siempre había entrenado por sí mismo sin salir aventurando,
¿qué tan fuerte podría llegar a ser? Era debido a sus aventuras que había ido primero a la finca Ashgod, luego al reino Brixore. Por eso se había vuelto tan fuerte, tan rápido. Este universo alternativo era un lugar que muy probablemente nadie en todos los territorios sin fin alguna vez había visitado. Cuando el omnipotente Hegemon había creado su conducto transversal, se había limitado por las diferencias en las leyes entre los dos universos. Como resultado, solo aquellos por debajo del nivel de poder Daolord podrían usarlo. Hegemon, ¿se permitirá que los miembros de los 12 palacios también se vayan? Daolord Thousandweights preguntó de repente. De acuerdo, Hegemon. Los 12 palacios tienen bastantes talentosos cultivadores de nivel mundial también. Daolord Pjorgod del Palacio de Fuego era un hombre con una barba roja llena y su cara estaba roja de emoción en este momento. Si el Hegemon iba a enviar a uno de sus propios clansmen a ese universo alternativo, significaba que probablemente se sentía confiado en las posibilidades de su clansman. Debe entenderse que el Hegemon era extremadamente protector de sus clansmen. Toda la razón por la que había fundado el reino de Brixore y desarrollado los 12 palacios era para que hubiera más protectores para su raza. Dado que la bestia ardiente era un miembro increíblemente talentoso de su raza, aunque los Daolords no sabían mucho sobre esta región de Archaeus, sentían seguro que sería un buen lugar. Por supuesto, tenían que tratar de ganar una oportunidad para que su gente también entrara en ella. Les he invitado a todos a venir aquí precisamente por este asunto. En el transcurso de innumerables años, he logrado seducir a muchos cultivadores de nivel mundial a entrar en nuestro universo, y me las arreglé para adquirir una serie de medallones Archaeus de ellos. Usted debe tener un medallón arqueo con el fin de entrar en la región arqueo, pero por supuesto, que solo será suficiente para ganar la entrada. Todavía tendrá que afrontar y superar todos los peligros dentro de la propia región, dijo el todopoderoso Hegemon. No estoy completamente seguro de las posibilidades del joven, por eso he venido a pedirte tu ayuda. Me gustaría que los 12 palacios eligieran a otros 4 cultivadores de nivel mundial para que lo acompañaran. Tengo 5 medallones arqueos. Eso significa un total de 5 cultivadores de nivel mundial, dijo el todopoderoso Hegemon. Elige 4 de los 12 palacios. Trabajarán junto con ese joven de mi raza y tendrán una mejor oportunidad. Convenido. Absolutamente. Todos asintieron. El reino Brixore era una de las organizaciones supremas de los territorios sin fin, después de todo. Si solo se les permitiera elegir 4 cultivadores de nivel mundial, seguramente elegirían monstruos que fueran lo suficientemente fuertes como para derrotar a Daolord ordinarios del primer paso. Si entraban en el universo alternativo, lo más probable sería una buena oportunidad de superar la región de Archaeus. Solo 4, Hegemon, ¿no podemos traer un poco más? Daolord Thousandweights inmediatamente dijo. Hegemon, solo 4, será un poco difícil de elegir. ¿Solo 4 para los 12 de nuestros palacios? Nuestro Palacio del Sabre por sí solo tiene más de 8 Saberlords a nivel mundial. Todos los presentes comenzaron a sentirse un poco frustrados. El todopoderoso Hegemon simplemente dijo, Bertulu y Estkult son genios sin igual, de los cuales incluso nuestro reino Brixore solo ve una vez en incontables eones. Además, ambos probablemente se preparen para convertirse en Daolords pronto. No hay necesidad de que se vayan. Las 12 figuras blindadas de oro asintieron de acuerdo. Se podría decir que Bertulu y Estkult han alcanzado el verdadero ápice del poder para los cultivadores de nivel mundial. No tenía sentido que ellos se moderaran a nivel mundial, especialmente Bertulu. Incluso antes de unirse a los 12 palacios, Bertulu ya había alcanzado el pico máximo de lo que incluso los genios podían alcanzar. Estkult, al menos, solo había alcanzado ese nivel después de unirse al Palacio del Saber y entrenar en él por un periodo de tiempo. Los dos están exentos. Aparte de ellos, cualquier miembro de los 12 palacios que hayan sido reconocidos por sus respectivas pagodas será considerado, dijo el Hegemon. Los 12 palacios tenían cada uno un bosque de pagodas. El del Palacio de la Espada era conocido como el Bosque de las Pagodas de la Espada, mientras que el del Palacio del Fuego era conocido como el Bosque de las Pagodas del Fuego. Los nombres eran todos bastante similares, y los conceptos eran los mismos. Los cultivadores de nivel mundial en los 12 palacios tuvieron que alcanzar niveles extremadamente altos de maestría en un Dao relevante para ser reconocidos por las pagodas. El Sword Palace solo tenía 6 Sporlords. En cuanto al Saber Palace, tenía 8 Saberlords. Sin embargo, como Estkult fue excluido, solo tenía 7. Aparte de Bertulu y Estkult, los 12 palacios tienen un total de 66 cultivadores de nivel mundial que han sido reconocidos por sus respectivas pagodas, dijo Daolord Thousandweights. ¿Cómo se supone que debemos elegir? 4 de 66. Me imagino que todos ellos desearían mucho entrar en esta región arquea.
Una oportunidad para entrar en un universo alternativo, realmente fue una oportunidad que, una vez perdido, nunca podría volver. No hay prisa. Ese joven recién regresó del abismo de las islas astrales. Necesito enseñarle bastantes técnicas primero, dijo el todopoderoso Hegemon. Lo vigilaré de cerca. Cuando esté completamente preparado, elegiré a los 4 cultivadores más fuertes. El todopoderoso Hegemon agitó su mano, haciendo que una serie de imágenes aparecieran en el vacío aire que lo rodeaba. Un total de 66 escenas aparecieron, con los 66 candidatos que han aparecido dentro de ellos. Estos eran todos los candidatos que habían sido reconocidos por sus respectivas pagodas. Y por supuesto, Jinin no era uno de ellos. Libro 27, 12 Palacios, capítulo 9, el conjunto completo de Mirrors. No, el palacio Sabre no empujará demasiado. 2 ranuras son suficientes. Jinwind, solo hay 4 ranuras en total. ¿Su saber Palace quiere tomar la mitad? Incluso podríamos tomar 3. Los 12 poderes blindados de oro comenzaron a charlar entre ellos mientras evaluaban las 66 figuras que habían aparecido en el aire. En realidad, estaban bastante familiarizados con la mayoría de los cultivadores más fuertes de todo el mundo en cada palacio, y era verdad que el Palacio Saber tenía a los cultivadores más destacados de esta generación. Antes de la llegada de Bertulu, Estkult, el Palacio de Saber había sido el indiscutiblemente más poderoso cultivador de nivel mundial en los 12 palacios. En cuanto a los otros Saberlords, todos eran sorprendentemente poderosos también. Cuando el señor del Palacio del Saber, Daor Rinwen, habló de posiblemente tomar 3 ranuras, él no exageraba. Había una razón por la que esta generación de cultivadores de nivel mundial en el Palacio de Saber eran tan fuertes. Fue porque el actual señor del Palacio del Saber era el señor del Palacio Danstar. Lord Danstar era indiscutiblemente el experto más poderoso entre todos los Daolords de los 12 palacios. De hecho, incluso si miraba a todos los Daolords pertenecientes a las diversas organizaciones de los territorios sin fin, Lord Danstar se clasificaría entre los 3 primeros. Era una figura tan extrañamente fuerte que solo necesitaba 3 golpes de sable para matar a un emperador eterno. También era un Daolord a nivel verge, y uno podía imaginar lo difícil que era el Dao que había elegido. Con éxito Daomerge sería increíblemente difícil, y por lo que se centró casi todos sus esfuerzos en él. Sin embargo, durante un periodo de tiempo había elegido enseñar a los discípulos del Saber Palace a nivel mundial de una manera extremadamente seria y diligente. Aquellos cultivadores de nivel mundial habían recibido la guía personal y atenta del señor Danstar. Había pasado 10 millones de años educándolos, luego había abandonado el reino de Brixore y se había ido a la aventura a través de otros lugares. Enseñar a otros era también una forma de entrenamiento, en sí mismo. Para Lord Danstar, era solo una de las muchas cosas que estaba haciendo para prepararse para su Daomerge, pero para aquellos cultivadores de nivel mundial había sido un golpe de tremenda fortuna kármica. Lord Danstar fue definitivamente uno de los 3 mejores expertos del Dao del Sabre en todos los territorios sin fin, incluso si uno de los factores en los diversos emperadores eternos. Y por lo tanto, esta generación de expertos de nivel mundial en el Palacio del Saber se hizo increíblemente fuerte, y los genios entre sus filas se volvieron aún más deslumbrantes. El Palacio de la Espada. Señor del Palacio. 3 cultivadores de nivel mundial se inclinaron respetuosamente. Lord Wordflow estaba sentado en la posición de loto mientras miraba a los 3. Su verdadero cuerpo estaba aquí en el Palacio de la Espada, la que había estado en el Palacio Imperial era simplemente una encarnación. Ha habido una gran oportunidad, dijo Lord Wordflow. Oh, Sword Lord Wildfire, Sword Lord Ichan y los ojos de Sword Lord Gresla se iluminaron. Los otros 3 señores de la espada regresan de otra parte del reino de Brixore. Los 6 tendrán que hacer algunos preparativos inmediatos, dijo Lord Wordflow. Bertulu y Estkult aparte, todos los cultivadores de nivel mundial reconocidos por las pagodas tendrán la oportunidad de ganar esta oportunidad. Sin embargo, al final, solo 4 tendrán éxito. Sword Lord Wildfire y los demás se sorprendieron al oír esto. Aquellos reconocidos por las pagodas eran todos capaces de romper a convertirse en Daolords en cualquier momento, y todos se convertirían en Daolords extraordinario. Si solo 4 fueran elegidos, ¿qué clase de oportunidad era esto? Haz tus preparativos. Espero que al menos uno de los 4 venga de nuestro Palacio de la Espada. Lord Bogflover suspiró. No te preocupes, señor del palacio. Todos trabajaremos duro. Los 3 señores de Sword presentes estaban llenos de resolución y determinación. Sin embargo, Lord Wordflow sabía que la determinación por sí sola no era suficiente. Todo el mundo reconocido por las pagodas estaba lleno de determinación. Al final, la fuerza era lo que importaba.
Por desgracia, esta generación de expertos de nivel mundial del Palacio del Saber eran simplemente demasiado fuertes. En los días siguientes, los que habían sido reconocidos por las pagodas fueron convocados secretamente de todas las áreas de aventuras dentro del reino de Brixore por los diversos líderes de los 12 palacios. El Palacio de la Espada. El mundo de la nube da olor. Boos, un joven de túnica blanca apareció de la nada dentro de los cielos del Daor Cloudworld. Parecía completamente desaliñado, y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices sangrientas. Sin embargo, rápidamente se volvió limpio una vez más después de que un poco de luz destellara sobre su cuerpo. Hinin ni siquiera había oído las noticias sobre esta emocionante oportunidad. Como resultado, siguió viviendo una vida relajada y feliz. La vida era realmente relajada y emocionante. La razón por la que Nin se había centrado en el Dao de la espada durante tanto tiempo era porque realmente amaba el entrenamiento con la espada. Este era un amor que venía del fondo de su corazón, y la sensación de seguir mejorando con la espada era absolutamente intoxicante para él. En cuanto al Palacio de la Espada, era una tierra santa para los practicantes de espada. Esto es absolutamente maravilloso. Puedo pasar unos cuantos años meditando en el bosque de pagodas de espada y ganar muchas ideas nuevas, luego entrar en el mundo nuboso de Daolord y usarlos en la batalla real para verificar y refinar aún más mis artes de espada. Nin voló a través de los cielos de una manera muy satisfecho. Habían pasado 20 años desde que había entrado en el Palacio de la Espada, pero su tesoro de aceleración temporal lo hizo de modo que se había dedicado realmente a 2000 años de cultivo. Ya había probado el Daor Cloudworld en numerosas ocasiones. ¿Yuji todavía no ha vuelto? Nin miró de reojo hacia su finca lejana en el pico de la montaña. Su Yuji todavía tenía que regresar. Parece que se ha fijado completamente en entrar en el Palacio de Fuego. Repentinamente, estudiante hermano menor, Darknot. Junior aprendiz de hermano Darknot. Gritos resonaron desde lejos. Nin volvió la cabeza, solo para ver a un Daolord alto, musculoso, de barba fuerte, vestido con una armadura negra volando hacia él. Aprendiz hermano mayor, tú eres. Nin realmente no reconoció a esta persona. El Palacio de la Espada tenía bastantes Daolords blindados en negro, y Nin había pasado la mayor parte de su tiempo entrenando y muy poco tiempo en hacer amigos. Realmente no conocía a mucha gente en el Palacio de la Espada. Mi nombre es Hiban, dijo Daolord, un negro armado. Sir Fad of Armaments Gorge me pidió que le enviara una carta para que lo conocieras. Los ojos de Nin se iluminaron. Sportfibe era un golem. Los golems se enfocaron exclusivamente en su deber, lo que significaba que Sportfibe no lo convocaría sin una razón. Nin había comprado hace mucho tiempo el Novasence Water, lo que significaba que la única cosa pendiente en la garganta de los armamentos era su petición para que le ayudaran a comprar la cuarta pintura de Mirror Snow. Gracias, Daolord Hiban, dijo Nin, y luego se alejó de su propiedad. Nin descendió sobre el desfiladero de los armamentos, luego se volvió inmediatamente a mirar a Sportfibe y Sportsix. Cada uno de ellos estaba a un lado de la entrada. Dark North. Sportfibe asintió con la cabeza. Es la pintura de Mirror Snow, Nin no pudo evitar exclamar. No eres el impaciente. Sportfibe rió entre dientes, Nin sonrió también. ¿Cómo no puedo estarlo? Cuando me uní al Palacio de la Espada, no elegí un legado. Ya que Nin ya tenía acceso al legado del emperador Mirror Snow, los otros legados en el Palacio de la Espada realmente no eran de interés para Nin. Aunque el Palacio de la Espada tenía legados dejados por los emperadores eternos, solo podían ser elegidos después de que Nin fue reconocido por las pagodas de la espada y pasaron las pruebas que los emperadores eternos habían dejado atrás. Nin claramente no cumplía estos requisitos en la actualidad, y los otros legados eran claramente inferiores a los de Mirror Snow del emperador. Era sabio no elegir, dijo Sportfibe. Su suerte no fue mala. No necesitamos gastar demasiado esfuerzo en encontrar este cuarto cuadro. Sin embargo, la otra parte probablemente fue capaz de adivinar que te importa profundamente esta pintura, y por lo que dio un precio bastante alto. Tienes que pagar 300.000 cubos. Nin asintió con la cabeza. Los 12 palacios tenían ciertas reglas que los gobernaban. Si enviaste una carta a través de los 12 palacios que deseaste para que los Daolord te ayuden a encontrar un determinado artículo, habría muchos Daolords que ayudarían. Sin embargo, solo la persona que logró encontrar el tesoro que quería se daría una comisión en agradecimiento, así como el Daolord que ayudó a escoltar el tesoro de nuevo a los palacios. La comisión total dada sería del 10%. Los otros Daolords habrían hecho todo su trabajo por nada. Aquí están los 330.000 cubos. Nin entregó una calabaza a Sportfibe, quien la aceptó e inspeccionó. Boos. Sportfibe agitó la mano,
haciendo que una pintura que emanaba el ki de espada volara desde el interior de la garganta de los armamentos. Esta pintura representó una imagen de una tierra helada, nevosa. Sword Five se lo entregó a Nin. Nin no podía disimular su entusiasmo cuando aceptó esta pintura de una nieve helada. Finalmente lo encontró. El emperador Mirrors No nunca había aceptado a ningún verdadero discípulo, y así antes de que decidiera marcharse aventurándose, había producido estos 10 conjuntos de pinturas y los había extendido al universo. Aquellos cultivadores de nivel mundial que reunieron un conjunto completo de 4 y superaron sus pruebas se convertirían en sus discípulos personales. ¿Un discípulo personal de un emperador eterno? Puesto que se atrevió a hacer la afirmación de que aquellos que adquirieron un conjunto completo se convertirían en su discípulo personal, me imagino que no me decepcionará el legado que dejó atrás. Nin estaba lleno de afán. Algunos legados simplemente implicaban técnicas o habilidades individuales. Otros tenían más pensamientos puestos en ellos, como Worldgard Northfrost, que había trabajado duro para establecer las 98 estelas de piedra para guiar a Nin. En cuanto a los mejores, incluían habilidades divinas, tesoros, artes secretas, y más. El taoísta Treelibes fue un ejemplo clásico. Había dejado atrás todo para su sucesor. Me pregunto qué dejó atrás el emperador Mirrors. Ahora que tengo el set completo, todo lo que necesito hacer es pasar el cuarto y último juicio. Ya he superado las primeras 3 pruebas, solo queda el último. Nin recogió inmediatamente la pintura y la guardó. Gracias. Nin expresó su agradecimiento a Sword Five y Sword Six, luego se transformó en una raya de luz y desapareció. Nin volvió rápidamente a su propiedad inmortal. Silbido. Voló a su propiedad, y luego cerró las puertas con un ruido fuerte. Nadie podría molestarlo ahora. Incluso si su Yuji regresara, tendría que quedarse afuera y esperarlo. Nin absolutamente no dejaría que nadie le molestara en absoluto ahora mismo. Libro 27, 12 Palacios, capítulo 10, el discípulo personal de un emperador eterno, el mundo en el cuarto cuadro. Voz. Un viento frío aullaba a través de la nieve, a través de los cielos. Este era un mundo de hielo y nieve. Hinin apareció de la nada, barrió el área con su mirada, y luego comenzó a caminar hacia una choza distante. Un hombre de cabello blanco y sombrío estaba sentado en posición de loto dentro de la cabaña cubierta de paja. Delante de él había una botella de vino rodeada de llamas. También sobre la mesa, junto al vino, era una espada ordinaria. Nin miró al hombre de pelo blanco. ¿Qué? Adaor Flalir ganó otro discípulo en sus Nosworld Act. El hombre de pelo blanco miró a Nin. ¿Daor Flalir? No le conozco. Nin sacudió la cabeza. Oh. El hombre de pelo blanco miró a Nin con sorpresa. En este ciclo de caos, Daor Flalir ha enviado a más de 10 cultivadores de nivel mundial a duelo conmigo en juego de espada. Aunque él mismo no es tan fuerte, sigue siendo un Daolor del tercer paso. ¿Eres realmente lo suficientemente fuerte como para apoderarse de la cuarta pintura de él por la fuerza? Nin comprendió al instante. Esta pintura había estado en manos de un Daolord, y uno que a menudo envió a diferentes discípulos a este lugar para duelo en juego de espada. Tenía sentido. Después de todo, la primera pintura de Mirrors no había estado en manos de Daor Wensors. Actualmente no soy capaz de apoderarse de tesoros de un Daolord del tercer paso. Lo compré, dijo Nin. Ya he derrotado al emperador, al pescador y al asesino. Ahora, el único que queda es usted. Ya has derrotado a los otros 3. La luz pasó a través de los ojos de aquel hombre que antes parecía sereno y el deseo de luchar comenzó a irradiar de él. Extendió la mano y cogió la espada de la mesa mientras se levantaba. Lentamente salió de su choza de paja, su mirada se centró en Nin. ¿Puedes dirigirme a mí como, espadachín? ¿Espadachín? Nin estaba aturdido. El hombre le pidió que se dirigiera a él como espadachín. Nin tenía la sensación de que esta persona no iba a ser fácil de tratar. Soy el último juicio para ti. El hombre de pelo blanco se paró allí encima de la nieve, mirando fijamente a Nin. Dibuja tu espada. Con un destello, una espada de Frostice apareció en los ojos de Nin. Los dos estaban meramente compitiendo en el juego de espadas, y por lo tanto se abstendrían de usar habilidades divinas o tesoros especiales. Silbido. Nin fue el primero en atacar. Su luz de espada destelló, haciendo que su poder se condensara tan fuerte que ni siquiera tuvo ningún impacto en los copos de nieve que caen alrededor de él. No era necesariamente cierto que una fuerte conmoción y un gran despliegue de fuerza significaran que una persona era fuerte. Dao Relámpago fue un buen ejemplo de esto. Cuando su poder se desencadenó y se disparó al azar, su poder se debilitó un poco.
Solamente enfocándolo firmemente y usándolo contra un solo oponente desataría su poder máximo. Lo mismo era cierto para las artes de la espada. Sonido metálico. El hombre de pelo blanco también dio un golpe. Las espadas de ambos se movían mucho más rápido que los límites de los daos celestiales, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Si los mortales ordinarios estuvieran viendo, de hecho, si Celestial Immortals o Empyrean Gods estuvieran viendo, solo verían dos borrones parpadeando. Ni siquiera veían luz de espada, porque las espadas se movían más rápido de lo que podían ver. Los dos destellaban constantemente y parpadeaban a través de la nieve que caía, su luz de espada chocando repetidamente. ¡Qué poderoso y puro arte de espada! Nin se sorprendió en secreto. Las artes de espada de este hombre de pelo blanco eran lo suficientemente fuertes como para que lo trataran como espadachín, y estuvo a la altura de su reputación como juicio final. Si el emperador, el pescador y el asesino pertenecían a diferentes escuelas de espadas, entonces las espadas de este espadachín abarcaban todas las escuelas. Sus artes de espada podrían ser explosivas, podrían ser efímeras, pero también podrían ser frías y agudas. Técnicamente, sus artes de la espada eran simplemente en el mismo nivel de imprevisibilidad que el asesino y el mismo nivel de efímero que el del pescador. Sin embargo, debido a que había alcanzado un nivel tan alto en todos los aspectos, sus artes de espada se convirtió en increíblemente aterrador para tratar. Cuando una persona alcanzaba un nivel en el que no tenía defectos, sus ataques podrían transformarse fácilmente en movimientos defensivos, lo que fácilmente podría traducirse en aberturas engañosas, que fácilmente podrían transformarse en ataques de asesinato. Todos los cambios y transformaciones fueron muy fluidos y naturales. Era como un ciclo sin fin que tenía movimientos inagotables. Nin había alcanzado un nivel muy alto de artes de espada. Sus artes de espada eran significativamente mejores que las del emperador, el pescador y el asesino, lo que le facilitaba la derrota, pero durante un tiempo fue completamente incapaz de hacer nada a este espadachín. Barra oblicua. Sonido metálico. La luz de la espada continuó chocando repetidamente. Nin estaba lleno de un fuerte deseo de ganar, lo que le hizo constantemente intentar nuevas tácticas para ganar la victoria. Poco a poco, las ideas que había adquirido en el bosque de las pagodas de la espada comenzaron a fundirse en su dominio de unicornio. En verdad, Nin había estado mejorando constantemente en el dominio del unicornio durante sus años en el Palacio de la Espada, ya que representaba un camino en el cultivo de espadas para empezar. Este era un camino que podía perfeccionarse continuamente, incluso le permitiría convertirse en un daolor del primer paso, un daolor del segundo paso, o incluso un daolor del tercer paso. Sin embargo, este camino no era el camino más difícil. Era simplemente un camino a la par con el camino del pescador y representaba la sexta posición del arte de la espada, sin nombre. La séptima posición del arte de la espada, sin nombre, representaba un camino que era aún más difícil de tomar. Sin que Nin se diera cuenta, los dos acabaron luchando por más de 6 horas. A medida que avanzaba la lucha, la ventaja de Nin se hacía cada vez más evidente. Tenía sentido. Ya había sido capaz de derrotar a los 3 primeros juicios mientras estaba en las Islas Astrales. Aunque no había pasado demasiado tiempo en el Palacio de la Espada, 2000 años de tiempo acelerado le habían hecho mejorar significativamente. Sonido metálico. Una raya empírica de luz de espada pasó junto a la espada del hombre de pelo blanco y luego lo apuñaló en la garganta. Nin entonces retiró su espada y dio un paso atrás. Usted ganó. El hombre de pelo blanco sonrió. Nin, sin embargo, tenía una mirada bastante distante en su mirada. La victoria en esta batalla le había enseñado a Nin que elegir verdaderamente un camino. El dominio del unicornio era un camino relativamente más fácil. El sendero del hombre de pelo blanco era un sendero que se fundía perfectamente entre varios caminos diferentes de la espada. Este era un camino que era más de 10 veces más difícil de recorrer, pero también era más poderoso. Pero por supuesto, un daolor del cuarto paso podría derrotar fácilmente las artes de la espada del hombre de pelo blanco usando el dominio del unicornio. Nin había alcanzado de manera similar un nivel increíblemente alto de experiencia en el dominio del unicornio, y él podía sentir que estaba a un paso de convertirse en un daolor. Si hizo algunos avances más, probablemente podría alcanzar el nivel daolor cuando quisiera, pero eso significaría que se habría convertido en un daolor a través del dominio del unicornio. Sin embargo, al final, el dominio del unicornio no es mi camino. Tampoco es el camino de la espada del hombre de pelo blanco. El camino de Nin era un camino que lo llevaría a la esencia misma de la propia espada. Infundía toda la esencia de la espada y de innumerables artes de espada en su propio arte de espada, Brickmon, que representaba su camino más verdadero. El hombre de cabellos blancos solo había fusionado unas cuantas artes de espada diferentes de una manera perfecta.
Era más profundo que el dominio del unicornio, pero no podía decirse que apuntaba a la verdadera esencia de la propia espada. El último camino era el camino más puro y más difícil de tomar, pero esto era lo que Nin deseaba obtener de su cultivo de espada. Tenía que tomar este camino. Solamente tomando el camino que usted deseó tomar usted estaría en el camino más conveniente. Retumbar. Nin estaba sentado en la posición de loto dentro de su propiedad inmortal. Simplemente había sido un clon de poder divino que había enviado al cuarto mundo. Después de derrotar al supervisor del cuarto cuadro, Nin llamó con su voluntad y convocó a las 4 pinturas de Mirror Snow. Las 4 pinturas colgaban allí en el aire, acercándose lentamente unas a otras antes de que se fundieran completamente en una sola. Después de que las 4 pinturas se fusionaron completamente, en realidad se transformaron en una sola pintura. Esta pintura parecía bastante ordinaria y no tenía ninguna intención de espada dentro de ella. Sin embargo, representaba a un hombre. Este hombre llevaba una espada en la espalda y miraba a lo lejos. Parecía muy guapo y suave. Discípulo, esta es la pintura de mí mismo, tu amo. Koutok 3 veces primero. Una voz sonó desde dentro de la pintura. Nin estaba muy sorprendido por esto. En el momento siguiente, se sintió completamente sin habla. GS, Emperor Mirror Snow, ¿por qué eres tan narcisista? Después de que las 4 pinturas se fusionaron, ¿que en realidad formó un autorretrato de ti mismo? ¿Y realmente te has dibujado de una manera tan perfecta y perfecta? Las otras pinturas eran todas bastante terribles, pero su retrato estaba bastante bien hecho. Lo extraño era que casi no había intención de espada irradiando de esta imagen. Nin sospechaba que esto probablemente no fue dibujado por el emperador Mirror Snow. No había manera de que el hombre pudiera pintar un retrato tan bonito. Me pregunto qué ha dejado este maestro. Primero me sentía mejor. Nin se arrodilló de inmediato, agachándose 3 veces ante la pintura levitadora del emperador Mirror Snow. Voz. Tan pronto como terminó de agacharse, la pintura emanó una luz cegadora que rodeó completamente a Nin. Nin no se resistió, y con un esboz fue atraído directamente dentro de él. Dentro de la pintura del emperador eterno. Este era un mundo increíblemente vasto y antiguo. Un hombre que llevaba una espada en la espalda estaba de pie allí encima de la tierra desolada, y había 4 reclusos que estaban de pie a su lado de una manera respetuosa. Estos 4 retenedores eran el emperador, el asesino, el pescador y el espadachín. Voz. Nin apareció de la nada a su lado. Discípulo, el hombre que llevaba la espada larga en su espalda miró a Nin. Nin comprendió de inmediato que esta persona era probablemente Emperor Mirror Snow. Aún así, lo más probable es que no fuera la verdadera forma del emperador eterno. En realidad, el emperador eterno realmente se ve muy guapo. La pintura aparentemente había sido exacta, y la intención de espada que naturalmente irradiaba de sus ojos provocó que Nin sintiera una sensación de alarma en su corazón. Aunque esta intención de espada parecía bastante tranquila, tenía una nitidez oculta que era mucho más aterradora que la sensación que Daor Wolfwao había emanado. Maestro, dijo Nin respetuosamente. Este es un mundo que solo aparecerá después de que las 4 pinturas se unan. El emperador eterno miró a Nin. He dejado en este lugar un hilo de mi voluntad, todo por invitarte, querida aprendiz. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.